La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal, en Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Esto es Restaurando el Sistema, la verdad del Evangelio. La verdad, ser cristiano es ser nueva creación. El apóstol Pablo nos enseña en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo 17, él nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y qué significa esto para nosotros? Bueno, esto significa que somos una nueva creación, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Somos nueva criatura. El Señor nos está moldeando. Dios está limpiando nuestros corazones, está renovando y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, el cual nos da mucha revelación de la palabra de Dios. Y es lo que queremos para todos, que todos tengamos revelación en Cristo Jesús. Y ahora en Cristo Jesús quiero hacer las cosas que agradan a Dios, dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno, que es lo que le agrada a Dios. Seguimos unidos sin estar reunidos. Somos CCP, una iglesia a la medida de Dios. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más, estamos acá en nuestro viernes en línea. Y qué bueno es poder unirnos en el nombre de Cristo Jesús. Porque donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, unidos en el nombre del Señor Jesús, ahí está el Señor con todos nosotros. Vamos a orar esta noche y vamos a pedir la bendición del Señor. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Y nosotros estamos unidos, Señor, unidos a ti. Y nosotros estamos rendidos ante tu presencia, ante tu majestad. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te suplicamos en esta hora que bendigas a cada uno de los que está compartiendo esta transmisión. A cada uno, Señor, de los que se está uniendo en esta hora. Y a todos los que puedan verla después, bendíceles, guárdales y háblales sobre todas las cosas. Háblanos por tu palabra. En el nombre de Jesús, que no desmayemos y que sigamos adelante, confiando solamente en ti. En el nombre de Cristo, gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, hoy seguimos con nuestra serie Restaurando el Sistema. Recordemos que no podemos olvidar los fundamentos de la palabra del Señor. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque es necesario y es muy importante que a pesar de cualquier crisis, a pesar de cualquier cosa que podamos estar pasando, no olvidemos de qué se trata el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estas son las verdades que tenemos que seguir proclamando a pesar de cualquier cosa. En Cristo Jesús, como lo vimos al principio de esta transmisión, somos nuevas criaturas. Amén. Y hoy seguimos revisando entonces el Evangelio de Juan para sacar y para ver todas las verdades fundamentales del Evangelio de Cristo. Antes vamos a leer, como lo hacemos cada viernes, de qué se trata esta serie y con qué propósito la estamos desarrollando. Serie Restaurando el Sistema, redescubriendo la verdad del Evangelio a fin de que el cristiano esté ceñido con la verdad. ¿Para qué? Para persistir, resistir y continuar con el propósito de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén.
Y yo te voy a invitar esta noche a abrir tu Biblia. Vamos a revisar con nuestras Biblias ahí, nuestro cuaderno de notas. Pues espero que estés ya preparado. Vamos a revisar San Juan capítulo 3. Y vamos a ver hoy el encuentro de Jesús con Timoteo. Es necesario nacer de nuevo. Leemos la palabra de Dios en capítulo 3 de Juan, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este hombre, Nicodemo, era un hombre muy importante. Era el más o uno de los más importantes dentro de Jerusalén. ¿Por qué? Porque era un hombre rico y además pertenecía al Consejo Supremo de los Judíos, que era llamado el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de judíos compuesto de 70 judíos que eran como el Consejo Supremo, el que tomaba las decisiones acerca de todos los asuntos que tenían que ver tanto con la justicia religiosa como con la justicia con los ciudadanos del pueblo de los judíos. Ahora, este hombre importante, ¿qué hizo? Lo vemos en el verso 2. Este vino de noche a Jesús, vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y esto es tan importante lo que nosotros vemos en este texto número 2. Fíjense que él vino de noche. ¿Por qué vino de noche? A encontrarse con Jesús. Vino de noche porque no quería ser juzgado por los del Sanedrín. Ya los del Sanedrín habían dado una orden y habían dicho que quienes se reunieran con Jesús, con ese Jesús que andaba predicando por allí, pues iba a ser expulsado de la sinagoga, iba a ser expulsado del templo. Ahora, este es un hombre, era un hombre rico, un hombre importante, un hombre que era de aquellos hombres que estudiaban la ley de Moisés y las escrituras a profundidad, pero este hombre se dio cuenta, porque lo declara, que este Jesús que andaba predicando en Jerusalén, pues ese Jesús había venido de Dios. Ahora, fíjense lo que dice. Nicodemo sabía y reconocía que Jesús había venido de Dios. ¿Pero por qué reconocía esto? Porque él le dice, porque nadie puede hacer las señales, fíjense, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Por qué Nicodemo reconocía que Dios estaba con Jesús Nazareno? Por las señales. A Nicodemo le faltaba lo más importante y era la fe en el mismo Jesús. Nadie, y esto lo dijimos la semana pasada, nadie puede simplemente llegar a Jesús por las señales, porque entonces no hay una verdadera fe, un verdadero encuentro. No va a haber un verdadero cambio. La fe y el reconocimiento de que Jesús viene de Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios, tiene que estar sustentada en lo que Jesús es, no en lo que Jesús hace. Frase importante para notar. Frase importante como una verdad esencial del Evangelio. Una verdad que restaura el sistema. La fe en nuestro Señor, la fe en el Evangelio no está sustentada, no puede estar sustentada en los milagros, en las señales que puede hacer Dios, que puede hacer Jesús, aunque creemos en ellos. La fe en el Evangelio de Jesucristo debe estar sustentada en quién es Jesús, en la persona de Jesucristo. ¿Y quién es Jesús? Juan lo dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor, el Salvador. En eso, en esa verdad, debe sustentarse nuestra fe, no en las señales. Entonces, fíjense que la fe que despertó, que no era una fe real, despertó Nicodemo, fue producto de las señales que vio en Jesús. Ahora,
también tenemos que reconocerle a Nicodemo que está bien, fue de noche porque no quería ser expulsado de las presiones, etcétera, del entorno que vivía. Bueno, él fue a encontrarse con Jesús. Él tomó la decisión y eso está bien. A pesar de que creyó que venía de Dios por las señales, a pesar de que fue de noche para no ser juzgado, fíjense que Jesús no lo rechaza. Jesús lo recibe y entiende la posición que tiene Nicodemo y entiende las dudas que tiene este hombre, pero entiende también que es un hombre que está buscando la verdad. Y muchos se van a acercar al Señor solamente por las señales, los milagros, y muchos se van a acercar con vergüenza quizás o con presiones de que no quieren ser juzgados, ¿verdad?, por su familia, pero no importa. Nosotros como Jesús debemos recibirlo y debemos ¿qué? Debemos pues contestar sus preguntas y conducirlos como hizo Jesús, como vamos a ver. Conducirlos a lo que es la fe real del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, repito, la fe no puede estar sustentada en las señales y en los milagros. La fe debe estar sustentada en lo que es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso número 3, léelo conmigo en tu Biblia. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí en este texto lo primero que tenemos que decir es que empieza Jesús a hablar con dos frases, 4 palabras: de cierto, de cierto. Cada vez que en los evangelios nosotros encontramos a Jesús diciendo o empezando la frase, empezando la oración con estas palabras, de cierto, quiere decir que la verdad que viene a continuación es una verdad esencial del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es la verdad esencial allí? Bueno, que nadie puede venir a Dios, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Ahora, la otra frase importante que debemos ver acá es nacer de nuevo. Nacer de nuevo tiene 2 connotaciones, 2 significados. Número 1, nacer de lo alto, nacer desde Dios. Y anoten eso, pongan en sus notas eso, nacer desde Dios, nacer de lo alto. Y por supuesto, lo que dice allí, nacer otra vez, nacer de nuevo. Entonces, verdad esencial, importante, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de Dios, si no nace de lo alto, si no nace de nuevo. Para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, para tener el reino de Dios, necesitamos nacer de Dios, necesitamos nacer de lo alto, necesitamos nacer de nuevo. Y el reino de Dios, en el Evangelio de Juan, nosotros vamos a ver que el reino de Dios tiene que ver, esa frase, reino de Dios, pues por supuesto, como lo dice más adelante en las cartas de Pablo, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu, pero es principalmente la vida eterna de la que gozamos en Dios. Entonces, reino de Dios tiene que ver con justicia, paz y gozo que viene de Dios y tiene que ver, por supuesto, también con vida eterna de la que gozamos cuando entramos en Jesucristo, cuando nacemos de Dios. Recuerden entonces, nacer de nuevo es nacer de Dios. Sigue diciendo el texto, Nicodemo le dice en el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjense que en ese entonces había muchas sectas, como hoy en día, y como siempre han existido. Y había toda una secta y un movimiento que hablaban desde allá, de la reencarnación. Y bueno, hablaban del tema de ¿qué? De que una persona podía reencarnar, se moría y reencarnaba, pero para reencarnar, bueno, había diferentes maneras de reencarnar y había como esa idea, ¿no? Pero que no, nuestro tema no es la reencarnación. Ahora,
Nicodemo, definitivamente, cuando le dice al Señor, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Es que acaso hay que meterse otra vez en el vientre de la mamá? Nicodemo absolutamente no había entendido. Nicodemo estaba hablando ahí de un nacimiento físico. Y evidentemente nacer de nuevo, nacer de Dios, no tiene que ver con un nacimiento físico. Y aquí tenemos que acotar y tenemos que entender y decir que si no tenemos la revelación del Espíritu Santo, no podemos entender las verdades bíblicas. Ahora, ¿por qué Nicodemo no podía entender? Porque Nicodemo todavía, a pesar de que él tenía como un conocedor de las Escrituras, él tenía el conocimiento del Mesías y él podía ver y tenía hambre por Dios, porque si no, no hubiese ido a donde Jesús para investigar, pues él todavía no había nacido de Dios. Él todavía no tenía, ¿verdad?, esa revelación del Espíritu Santo, no había nacido de Dios. Y yo quiero que esta noche quede muy claro ese nacer de nuevo, que es nacer de Dios. Necesitamos nacer de Dios. Y seguimos. Entonces no podemos entender las verdades espirituales con la razón humana. Y Nicodemo estaba tratando de entender una verdad espiritual por o con la razón humana, lo cual no puede ser. Por eso es que necesitamos orar. Necesitamos orar primero por nosotros. Padre, revélame más acerca de tu reino. Espíritu Santo, revélame más esas verdades que necesito conocer y ayúdanos a caminar en ellas. Pero necesitamos orar también, Señor, que las personas que escuchen el Evangelio se conviertan y nazcan de ti, que nazcan de nuevo. Padre, realmente obra en la vida, en la mente, en los corazones de las personas, ese nuevo nacimiento en el nombre de Cristo Jesús, ese nacer desde Dios, nacer de lo alto, nacer de Dios realmente, porque si no, no hay otra manera. Si la gente se convierte solamente por las señales o solamente porque necesitan a alguien que les hable de paz y necesitan a alguien que hable bonito y que hable de Dios y ellos también quieren estar con Dios, o sea, si solamente te acercas a Jesús por eso, pues no hay una real conversión, no hay un entendimiento pleno de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos orar. Frase para anotar. Necesitamos orar para que la gente nazca de nuevo, para que haya una real conversión, un real nacimiento de Dios, que viene desde Dios. Verso 5. Respondió Jesús. Otra vez va la frase. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjense, otra vez la frase de cierto. Otra cosa importante, otra verdad esencial. Si no naces del agua y del Espíritu está escrito ahí con mayúscula, es decir, el Espíritu Santo de Dios mismo, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir nacer del agua? Bueno, cuando nosotros vamos a las Escrituras y vemos qué significa la palabra agua en relación o con qué tiene que ver el agua en relación a la verdad espiritual y en relación al nuevo nacimiento, en relación a la conversión, porque es de lo que se trata acá. Bueno, el agua tiene que ver con la palabra de Dios, el agua tiene que ver con el Espíritu Santo y el agua tiene que ver pues también con el bautismo en agua y con el bautismo en el Espíritu Santo. De manera que cuando el Señor dice en agua, sí se está refiriendo a ¿qué? A que necesitamos ser bautizados primero en el Espíritu Santo, es decir, tocados, impactados, sellados y por el Espíritu Santo. Luego necesitamos que la palabra nos limpie, que la palabra de Jesús, recuerden que Jesús le dice a los discípulos al final, ¿verdad?, de su ministerio, le dice, ustedes ya están limpios cuando Él les estaba lavando los pies la última noche y entonces Pedro no quería dejárselos lavar y entonces le dice, Pedro, tienes que dejarte lavar los pies. Y Pedro dice, está bien, Señor,
lávame, hasta lávame todo el cuerpo, lávame la cabeza, lávame todo, no, porque Pedro era así exagerado. Primero nada y después todo. Bueno, el Señor le dice ahí, ya Pedro, solamente los pies, porque ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado, de manera que la palabra es agua que limpia. El Espíritu Santo es agua que refresca. Y el bautismo, ¿por qué esta agua tiene que ver con el bautismo literal que nosotros practicamos, bautizados en agua? ¿Por qué? Porque fíjense que el bautismo es una señal visible y es una señal que tú, ¿verdad? Como cristiano, tú declaras ante la comunidad de fe y ante tu familia y ante todo el mundo que te ve, que tú estás muriendo para el mundo y viviendo para Cristo. Ahora, abro paréntesis, no quiere decir esto que si alguien se convierte a Cristo y no dio tiempo de ser bautizado no es salvo, no. Pero es necesario que cuando esté el tiempo y se den, ¿verdad?, las cosas que en el nombre de Jesús yo espero que ya el año que viene, principios de año que viene, vamos a tener muchos bautizos en la iglesia y vamos a celebrar los bautizos, vamos a bautizar en aguas, mucha gente en el nombre de Jesús. Así que no se angustien aquellos que no están bautizados en agua. Pero importante saber que se refiere pues a todo ese proceso, ¿verdad?, que tiene que vivir el cristiano y sobre todo el bautismo de la palabra y del Espíritu Santo, que te limpia, que te regenera, que te transforma. Pero también importante la práctica del bautismo en agua como una confesión pública de que tú estás entregado a Jesucristo y vas a vivir para Él. Ahora, dice del agua y del Espíritu. Pues por supuesto, es el Espíritu Santo el que hace la obra y es el Espíritu Santo que convence de justicia, de juicio y de pecado para que la gente se reconozca pecador y reconozcamos que necesitamos un Salvador. De manera que, importante, la verdad esencial, el que no nace del agua y del Espíritu, bautismo y fe en Jesús, bautismo y regeneración por la palabra de Dios, limpieza por la palabra de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Importante entonces entender y recordar que todo aquel que confiese con la boca que Jesús es el Señor y crea con el corazón que Dios le levantó de los muertos, ha nacido de nuevo y es bautizado y es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Bueno, sigue diciendo Jesús en esta verdad esencial. Fíjense que esta verdad esencial del verso 5 y el verso 6 tiene que leerse junta, ¿no? Es una sola verdad. Lo que pasa es que aquí la dividimos. Pero se leería de esta manera, la verdad esencial. Leo desde el verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, si el Espíritu Santo no revela el espíritu humano que Jesucristo es Dios, no va a haber una verdadera conversión, no va a haber un verdadero nuevo nacimiento, una regeneración. Entonces, es importante, y aquí siempre hay una pregunta, bueno, ¿hasta dónde es o a dónde está la responsabilidad del ser humano y a dónde está la responsabilidad de Dios que toca, que convence, que redarguye? Porque si me estás diciendo que es el Espíritu Santo que convence de pecado, entonces ¿cuál es la responsabilidad del hombre? Todo hombre, todo ser humano tiene en el corazón una forma que solo la puede llenar Dios. Todo ser humano tiene en su esencia más profunda una forma que solo la llena Dios y una sed de Dios. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del ser humano? Hacer caso a esa sed de Dios, a esa búsqueda. Y cuando el ser humano hace caso a esa sed de Dios, a esa pieza que falta en el ser y busca, el que busca halla.
El que busca, halla. El Señor se revela y el Señor convence. Pero cuando el ser humano simplemente calla esa voz e intenta llenar ese hueco, ese vacío, esa forma con otras cosas, pues la llena y se desvía detrás de sus propios deseos, pues allí el Espíritu Santo no puede hacer nada. Así que siempre existe una responsabilidad o la responsabilidad del ser humano. Ahora, Jesús le dice, oye, Nicodemo, tienes que entender que lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del Espíritu, pues Espíritu es. Es necesario renacer del Espíritu. Porque tú no puedes entender, Nicodemo, esta verdad, eso es lo que le está diciendo. Tú no puedes entender esta verdad de que es necesario nacer de nuevo si tú lo interpretas carnalmente, lo interpretas físicamente, que era lo que estaba haciendo Nicodemo. Nicodemo está diciendo, bueno, ¿qué? Entonces para entrar en tu reino tengo que meterme otra vez en la barriga de mi mamá. No, Nicodemo, no lo interpretes físicamente, no lo interpretes conforme a la carne. Interprétalo, es lo que le está diciendo Jesús, conforme al Espíritu. Bueno, entonces sigue diciendo Jesús en el verso 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mira, Nicodemo, verso 8. El viento, atentos acá, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjense, el viento, aquí la palabra viento es la misma que se usa para aquí en griego, la palabra viento es la misma que se usa para decir o para escribir la palabra espíritu. Y el Señor hace una comparación. Nicodemo, tú sabes que el viento uno lo puedes sentir, pero no lo puedes ver y tampoco lo puedes controlar. No lo puedes controlar. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Físicamente, es lo que expresa esta verdad, físicamente no lo podemos controlar. No se puede, no es algo, el reino de Dios, el Espíritu, no es algo que se pueda controlar físicamente o que se pueda interpretar físicamente. Simplemente es acción sobrenatural del Espíritu Santo. Es lo que le está diciendo Jesús acá. Todo es el nuevo nacimiento, es una acción sobrenatural del Espíritu que no entendemos, que no podemos controlar humanamente, que tiene que ser algo que venga de Dios. Vuelvo a repetirlo. Cuando el Señor le dice acá en el verso 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, el Señor le está diciendo, el nuevo nacimiento. Recuerden que el tema central de este pasaje, de esta porción, es nuevo nacimiento. Y todo lo que Jesús va diciendo tiene que ver con el nuevo nacimiento. Es decir, el nuevo nacimiento no es algo que puedas controlar físicamente. Como no se controla el viento, se puede sentir, puedes ver sus resultados, porque cuando hay un viento terrible y destroza algo o mueve algo, tú puedes ver el resultado. No puedes controlar el viento hace lo que quiere. Ahora, o cuando hay una brisa fresca, wow, tú puedes sentir la frescura de la brisa, pero tampoco puedes controlarlo, porque a veces sopla para allá, a veces para acá. ¿Okay? Ahora, él le está diciendo eso. El nuevo nacimiento no es algo que se pueda controlar físicamente, sino que es algo que puedes ver el resultado, pero es una acción sobrenatural del Espíritu Santo en el espíritu del ser humano. Si yo estuviese así reunidos allá en local de culto, yo les preguntara en este momento, ¿me expliqué bien? ¿Se entendió? Bueno, aquí les digo, bueno, cualquier cosa, llámenme al 0800, ya ustedes saben dónde me van a llamar. Ahora, seguimos adelante. Entonces, la acción del nuevo nacimiento es producto de la acción sobrenatural del Espíritu Santo, del mismo Dios, de nacer de arriba, de nacer de Dios.
Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios para que esa acción sobrenatural del Espíritu Santo cambie y transforme nuestras vidas. De tal manera, número uno, que podamos nacer, que nazcamos de nuevo. Creo que todos nosotros, la mayoría, pues ya nacimos de nuevo, pero cada día el Espíritu Santo tiene que ir haciendo esa obra de transformación para ser más a la medida de Dios, parecernos más a Cristo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Y qué le queda al ser humano que no ha nacido de nuevo? Humillarse ante Dios. Cuando el ser humano se humilla ante Dios, la obra del Espíritu Santo hace lo que tiene que hacer, convirtiendo a esa persona en una nueva creación y obrando en ella el nuevo nacimiento. Todo ser humano que se humille ante Dios, el Señor le toca para que esto sea hecho una realidad en su vida por obra sobrenatural del Espíritu Santo. Nacer desde arriba. Verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo todavía no entendía nada. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel, Nicodemo, y no sabes esto? De cierto te digo, Nicodemo, otra verdad esencial. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Jesús le está diciendo acá, lo que sucede es que ustedes han sido duros, porque yo y mis discípulos hemos testificado del reino, les hemos mostrado el reino, y ustedes todavía, siendo maestros de Israel, en Israel, no han entendido. ¿Por qué? Porque ustedes no reciben nuestro testimonio. La palabra de Dios hay que recibirla con mansedumbre. Para que la palabra de Dios surta efecto, y esto va para cristianos y para no cristianos, para que la palabra de Dios surta efecto en nuestras vidas, tenemos que recibirla con humildad y mansedumbre. Para que la palabra de Dios produzca efecto en la vida de aquel que no es creyente y produzca el nuevo nacimiento, la persona tiene que ser humilde. Humilde ante Dios. Llegar ante Dios y creer simplemente el testimonio de Cristo. Hay mucha gente, y ni siquiera que nos escuches a nosotros predicar y tienes que decir que sí, no. Ve a la palabra de Dios. Revisa, y yo te digo, revisa el Evangelio de Juan y cree el testimonio de Cristo. Cree con toda humildad el testimonio de Cristo. Tú vas a experimentar, si te acercas a la palabra de Dios y no eres cristiano, no eres todavía un creyente en Cristo, pero te acercas con humildad a la palabra de Dios y la recibes con mansedumbre y crees todo lo que dice acá de Jesús, pues en ti se va a producir el nuevo nacimiento. Y para los cristianos que han nacido de nuevo, tenemos que llegar ante la palabra de Dios y ver qué dice ahí de Jesús y recibir el testimonio de lo que es Jesús, de lo que hace Jesús, de lo que hizo Jesús y de las promesas que Él nos hace a cada uno de nosotros, creyendo y siendo humildes al recibir esa palabra, aunque no veamos lo que nosotros creemos que debería pasar. Esa humildad ante su palabra, pues es la que nos va a transformar. Es la que va a hacer que el Espíritu Santo esté obrando para parecernos cada día más a Jesús. Sigue diciendo el verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo ustedes van a creer las celestiales? Fíjense, ¿cuáles eran las cosas terrenales? ¿Cuáles eran las cosas terrenales que los israelitas, los judíos habían visto? Bueno, las cosas terrenales que ellos habían visto eran los milagros de Jesús. Y todavía no creían que Él era el Mesías. Porque lo único que Nicodemo no le dijo, tú eres el Mesías. Nicodemo lo que dijo, sé que has venido de Dios. Pero no le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el que había de venir. No hay ese reconocimiento.
Entonces, el Señor le está diciendo, ok, tú ves las cosas terrenales que yo hice, tú ves los milagros y todavía no crees que yo soy el Mesías. ¿Cómo vas a entender entonces lo celestial que él estaba explicando? Algo que no se ve, el nuevo nacimiento. ¿Cómo es que lo vas a entender, Nicodemo? Si ni siquiera reconoces que yo soy el Mesías por las señales. O sea, por lo terrenal que has visto. Entonces, fíjense cómo el Señor termina pues este discurso o esta plática con Nicodemo. El verso 13. Leo desde el verso 12 y vamos a leer toda esa idea. Fíjense. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeren las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelvo a leer verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús le está diciendo acá, le dice, nadie puede ver a Dios si no es a través de mí. Es decir, yo soy el Hijo del Hombre. Recuerden que a Jesús se le llama el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque viene o es todo Dios, pero es ser humano también. Es Dios hecho humano. Entonces Jesús le está diciendo acá, nadie puede ver a Dios, nadie puede nacer de nuevo si no me ve a mí, si no cree en mí, si no cree que yo soy el Mesías. Y él usa acá una referencia al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés. Usa una referencia muy bien conocida por este maestro de la ley, que era Nicodemo. ¿Y cuál es? Bueno, lo que sucedió allá en el desierto con la serpiente. Recordemos ese episodio en Números 21, que era, o fue, que los israelitas murmuraron. Y el Señor envió una plaga de serpientes que los picaban y se morían. Y Moisés se acerca delante de Dios y le dice, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago para que esta gente no siga muriendo? Bueno, levanta una serpiente de bronce, se supone que era un palo muy grande, ¿verdad? En forma de cruz, y bueno, ahí enredó una serpiente, hizo una serpiente de bronce y la levantó. Esa serpiente era símbolo de Cristo. Esa cruz, ese palo, esa serpiente es símbolo de Cristo. Todo el que mire la serpiente será salvo. Bueno, efectivamente, al que lo picaba la serpiente, miraba esa serpiente de bronce, se levantaba su vista hacia esa serpiente y era salvo, no se moría. Entonces Jesús trae de nuevo esa historia, trae de nuevo esa referencia, indicándole a Nicodemo que para nacer de nuevo tienes que mirar a Jesús. Jesús le está diciendo a Nicodemo, discúlpenme, Jesús le está diciendo a Nicodemo, mira, si tú no me ves a mí y si tú no crees en mí, no puedes nacer de nuevo y no puedes ver a Dios, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, o sea, yo seré levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy el camino. De manera que este pasaje de qué nos habla, no, el pasaje no habla especialmente de Nicodemo. El pasaje habla de lo que es el nuevo nacimiento y de lo que es necesario para nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es un nacimiento que viene de Dios. El nuevo nacimiento, cada persona lo puede experimentar si ve a Jesucristo, si cree en Jesucristo. Su vida será transformada totalmente y podrá llegar a Dios, porque Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Si Nicodemo cree en Jesús como el Mesías, como el Salvador, Nicodemo iba a experimentar el nuevo nacimiento. Iba a entrar en el reino de Dios. Fíjense que Jesús dice, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y al final de este pasaje, conclusión,
el reino de Dios, ¿qué es? El reino de Dios es la vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Se podría traducir de otra manera. Para que todo aquel, el verso 15, para que todo aquel que cree en Jesucristo como el Mesías y el Salvador, el ungido que vino de Dios, entre en el reino de Dios. Nazca de nuevo y entre en el reino de Dios. De manera que, ¿cuál es la invitación para nosotros? Para nosotros como cristianos, como creyentes, nos invita este pasaje a algunas cosas importantes. Número 1, ver a Jesús para ser transformados cada día a su imagen y a su semejanza. Y número 2, no olvidar de que una de nuestras principales oraciones, quizás en esta época, por lo que más oramos es para que la gente sea sanada. Y tenemos que seguir orando por eso, porque Jesús es nuestro sanador. Él lo prometió y eso es una verdad que tenemos que llevar hasta el final de nuestros días, hasta que Cristo venga. Pero no debemos descuidar la oración esta. Señor, que realmente al que yo le predique pueda nacer de nuevo, pueda nacer del Espíritu Santo, pueda nacer de lo alto, pueda nacer de Dios, para poder participar de la bienaventuranza eterna del reino de Dios. Es una oración que no podemos descuidar, porque hay mucha gente como Nicodemo, hay mucha gente buena, hay mucha gente sabia, hay mucha gente tan importante que realmente le llama la atención Jesús, que les da curiosidad a los evangélicos y que hasta nos ayudan y todo, pero no han tenido ese nuevo nacimiento. Por tanto, a nosotros los cristianos nos llama a hacer esa oración, Señor, que nazcan de nuevo. Te lo suplicamos, Padre, que realmente haya una experiencia transformadora en nuestros amigos, en nuestra familia, ese nacer de nuevo. Y a los inconversos, a los que no creen en Jesús, a los que no han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, llegar ante Dios con toda humildad y decirle, yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios. Yo reconozco que necesito un Salvador y reconozco que soy pecador y que solo la sangre de Cristo puede limpiarme de mis pecados. Acéptame, Dios, recíbeme y obra en mí ese nuevo nacimiento. Hazme una nueva criatura. Amén. De manera que en el nombre de Jesús, que esta palabra, amén, nos hable a creyentes y a no creyentes y que nos haga reflexionar en que tenemos que insistir, y en esto insisto. Este es el llamado más importante, insistir en esa oración. Señor, que nazcan de nuevo, que se sanen, que tengan prosperidad, pero que nazcan realmente, que nazcan de nuevo. Señor, queremos una Venezuela libre, una Venezuela bendecida, una Venezuela prosperada. Pero más allá de eso, nuestra oración debe ser, Señor, que los venezolanos y los habitantes de esta tierra realmente nazcan de nuevo, nazcan del Espíritu Santo. Y que tantos cristianos que se dicen cristianos, Señor, realmente que nazcan por fin de nuevo. Ayúdanos, Señor. Señor, gracias por tu santa y poderosa palabra. Gracias porque ella es viva y es eficaz, es vigente en toda hora, en todo momento. En el nombre de Jesús, establécenos en tu poderosa y santa palabra y ayúdanos, Señor, a entender las verdades de tu palabra, a profundizar en ella y a establecernos, que nada ni nadie nos mueva, Señor, de la verdad inconmovible de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, yo les quiero invitar, les quiero decir que sigamos adelante, que no desmayemos. Dios está con nosotros. Dios está obrando poderosamente en este tiempo difícil. Dios está obrando. Vamos a seguir, vamos a tomar cada día nuevas fuerzas a pesar de cualquier cosa. Vamos a confiar firmes en nuestro Señor y a entender que fuimos escogidos para esta hora difícil que estamos viviendo, para esta hora dura que estamos pasando. Pero en el nombre que es sobre todo nombre nos declaramos y somos más que victoriosos, más que vencedores. Y recuerda, nosotros participamos de un reino invisible, un reino inconmovible, un reino eterno,
un reino que permanece para siempre, el reino de Dios, el reino de justicia, paz y gozo. Y yo oro en el nombre de Jesús que tu cuerpo sea restaurado y restablecido y que recibas sanidad donde quiera que estés. Pero yo oro en el nombre de Cristo para que la justicia, la paz y el gozo que viene de nuestro Dios Todopoderoso reinen en tu casa, reinen en tu vida, reinen en tu corazón. Y tú seas un portador de la gracia y de la bendición del Señor y de la paz de Dios en donde quiera que tú estés. En Cristo hay paz. Somos un oasis de amor donde se disipa toda tiniebla. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que no se detiene y somos una iglesia a la medida de Dios. Yo te espero el día de mañana en las diferentes clases bíblicas para los jóvenes, para los niños en la tarde, nuestro club bíblico En Cristo hay paz. Y el próximo domingo, desde esta casa, desde este púlpito, desde tu casa, Centro Cristiano Pentecostal, te espero con una palabra poderosa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Centro Cristiano Pentecostal, en Cristo hay paz. Somos un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Seguimos firmes y adelante porque CCP no se detiene y sigue unido sin estar reunido, porque cada uno gana uno. El Centro Cristiano Pentecostal es una iglesia a la medida de Dios.